Hola Ricardo Contreras, en esta ocasión te quiero enseñar cómo determinar el tamaño de un mercado, ¿sí? ¿Cuánto es tu mercado potencial? ¿10 millones de dólares? ¿1 millón de dólares? ¿500 millones de dólares? ¿Cuál es el mercado potencial para tu producto, para tu negocio? ¿Eres una industria? ¿Eres un importador? ¿Cuál es el potencial de tu mercado? Eso es lo que te quiero enseñar con este video. Uno de los métodos que vamos a utilizar es el método de los factores, ¿sí? Pero vamos viendo primeramente cuál es la importancia de determinar el tamaño del mercado. Punto muy importante. Es que tú puedes determinar el tamaño, ¿sí? Tú ya sabes que producir una cartera y quieres vender en un país X, el potencial de mercado es de 500 millones de dólares, ¿sí? Tú podrías determinar también de ese total de mercado cuál va a ser tu participación o cuál es tu participación de ese mercado. Un 10%, un 20%, un 30%. Tienes un 10% y pretendes crecer al 12%. Bien. También es importante saber si ese mercado está creciendo. Hay mercados que decrecen, hay mercados que se estancan. ¿Tu mercado está creciendo? ¿Está estancado? Otra cosa muy importante al determinar el tamaño de mercado es que cada mercado, podemos acceder a ese mercado por medio de diferentes canales de distribución. Y así podríamos determinar qué canal de distribución vamos a trabajar, vamos a escoger para llegar a obtener esa participación del mercado que yo deseo. El determinar el potencial de mercado es un instrumento para yo asignar las cuotas de ventas, asignar las cuotas de ventas anuales a mis vendedores. Y finalmente, como inversionista, como dueño de los negocios, seguiremos invirtiendo en ese mercado, seguiremos invirtiendo en publicidad, seguiremos invirtiendo en máquinas para producir ese producto. Es un tema muy importante para los negocios el conocer el tamaño del mercado, ¿sí? Como te dije anteriormente, nuestro método va a ser de múltiples factores. Primeramente definamos qué es mercado. El mercado es la cantidad monetaria en dólares, euros, en tu moneda local, la cantidad monetaria total de un bien o un servicio en un periodo determinado, puede ser un año. ¿En qué consiste el método de múltiples factores? Partimos de un dato general, de un dato total, y lo vamos reduciendo, lo vamos multiplicando, lo vamos afectando por diferentes factores, hasta llegar a determinar el potencial del mercado de tu producto, ¿sí? Vamos a escoger un ejemplo. Supongamos que somos un fabricante de carteras de cuero y pretendemos no vender a toda la población sino a mujeres, y de las mujeres queremos vender a las jóvenes, ¿sí? De 18 a 30, de 18 a 34 años, 35 años. ¿En qué país? En el Ecuador. Entonces la fórmula sería, el mercado potencial va a ser igual a la población, en este caso del Ecuador, multiplicado por diferentes factores que nos permitan ir reduciendo, ir llegando al mercado potencial. Entonces partimos de un mercado en el Ecuador aproximadamente de 17.700.000 personas en el Ecuador, ¿sí? Partimos de un dato general, le afectamos o incluimos un factor 1
La población es de 17 millones, pero de acuerdo a la estadística del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, aproximadamente del total de la población, el 49.4% son mujeres. Bien. Otro factor que podríamos incluir es que no vamos a atender a toda la población de mujeres, sino que vamos a segmentarlas a un grupo que son las mujeres de 18 a 35 años. La población entre 18 y 35 años representa el 30%. Así tenemos que de 17.700.000 estamos reduciendo a 8.743.800 y a mujeres de 18 y 35 un mercado potencial por el momento de 2.623.140 mujeres. Vamos a incluirle un factor número 3, que será el consumo. En la cantidad de carteras, por medio de una encuesta, podríamos averiguar cuántas carteras compran las mujeres al año. Vamos a poner un dato inventado, ficticio, de 2. ¿Sí? Multiplicando los 2.623.140 mujeres de entre 18 y 35 años, multiplicamos por 2 y tenemos un mercado potencial, ya no en términos de mujeres, sino en términos de unidades de cartera. Podríamos incluir un factor número 4, que es el precio de venta al detalle, y tenemos, supongamos que el mercado de nuestra cartera se vende aproximadamente al consumidor final en $15. Así tenemos que de personas pasamos a unidades y ahora pasamos a un mercado potencial de casi 78 millones de dólares. 78.694.200 $. Pero nuestra cartera es de cuero, ¿sí? Así que incluiremos un factor final, factor 5, de todas las mujeres de 18 y 35 del Ecuador que usan cartera, el 40% prefiere carteras de cuero. Y así llegamos a un total de 31.477.680 $, que correspondería al mercado potencial de carteras de cuero, ¿sí?, orientadas a cubrir las necesidades de mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años en el Ecuador, ¿sí? Resumiendo, el mercado constituye el total de la cantidad monetaria de un producto en un periodo determinado, un año. Hemos usado el método de factores. En este caso hemos aplicado 5 factores, en la cual vamos de un total general y lo vamos reduciendo hasta llegar a un mercado potencial, en este caso de carteras, de aproximadamente 31 millones de dólares. Suscríbete al canal, compártelo, porque seguiremos subiendo videos sobre ideas, negocios, finanzas, economía e inversiones. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.